Muy buenas, estamos en nuestra segunda edición de esta serie de logística en primera persona. Hoy nos acompaña Arnau Pelendreu. Arnau es profesor y tutor del máster de edición logística en la UOC y además es Senior Supply Chain Manager en La Sirena. Eh, ¿Qué tal, Arnau? Buenas tardes. Hola, Fran, un placer estar aquí. Un máster del que además fuiste alumno, si no estoy equivocado. Correcto, es decir, yo, de hecho, todo empieza un poco ahí, mi vinculación con el mundo logístico, es decir, yo en 2018 decido apuntarme al máster de dirección logística y a partir de allí entro de pleno en el sector logístico. El máster duraba un año más o menos y yo lo compaginaba con otra profesión, es decir, yo vengo de otro sector, venía del sector de la comunicación audiovisual. Trabajé durante 3 años, no sé si te suena la empresa MediaPro, pues trabajé allí haciendo el fútbol, es decir, estaba en el departamento de realización de los partidos de la Liga, sobre todo, siempre, todos los fines de semana me tocaba el Barça, el Madrid, el Sevilla, el Atleti, iba como rotando entre los mejores de la Liga y en ese momento decidí hacer el máster de dirección logística. Ahora si quieres te cuento un poco por qué. Am, Pues sí, porque ¿qué hace que cambie el fútbol por la logística, no? Eso fue porque yo, en mis orígenes, yo siempre había querido estudiar ingeniería aeronáutica. Era mi pasión, es decir, me gustaban mucho los aviones, me gustaba mucho todo lo que tenía en relación con el mundo de la aviación. Y yo quería estudiar ingeniería aeronáutica 100%, pero la nota es muy alta y en ese momento no tenía la nota para entrar en esa carrera. Entonces, en las sesiones que hacen de formación, que te explican cuál es tu salida profesional y tal, Ujú. me dijeron que haciendo ingeniería industrial, pues podía llegar a hacer lo mismo que hacen los ingenieros aeronáuticos. Entonces, o sea, pues es una buena oportunidad y me apunté a ingeniería industrial. Lo único que al año era el momento ese que hacían el cambio de licenciaturas, diplomaturas a grados A universitarios. ciclo y... Sí. Y había el grado y se creaba el grado de gestión aeronáutica, que era un grado que era un híbrido, era un grado que era como ingeniería, una parte de ingeniería, una parte también logística y una parte de empresa. Que te hacían lo mejor de lo mejor de la empresa y lo mejor de la ingeniería, Ah. ¿vale? Y me apunté y me cambié. Me apunté el grado de gestión aeronáutica y con una mención en logística del transporte aéreo. Y ahí sí fue mi primer contacto con la logística. Am, con eso trabajé en una empresa de transporte de prácticas, hice de becario durante un verano en una empresa de transporte, de movilidad de personas en ese caso, de autobuses interurbanos ¿Qué? entre las ciudades de Barcelona, Sabadell, Tarrasa, toda esta zona. Y, y en ese momento también empecé a colaborar con unos amigos en una radio local y me gustó mucho el mundo de la comunicación. Y dije, hostia, esto me encanta, quiero aprender porque creo que me está gustando más que quizá el mundo empresarial de la parte de transporte o la parte de aeronáutica. Y me puse a formar y hice las dos carreras en simultáneo, la de gestión aeronáutica Hostia. o la de comunicación. Y hasta un punto que tuve que tomar una decisión y decidí apostar por la parte de comunicación. Y trabajé bueno, hice prácticas en TV3, luego hice un posgrado con Jazz Music, la empresa que lleva Operación Triunfo, y luego al final empecé a trabajar en MediaPro. Y trabajando allí me di cuenta que, claro, el sector de comunicación es un sector que se valora mucho por quién eres, no por lo que haces o por lo que propones o por lo que puedas llegar a conseguir. Y en ese momento, en 2018, 2017, 2018, dije, ostras, a mí en este tipo de sector yo no me siento cómodo, yo prefiero que se me valoren por los resultados, por lo que aporto, por lo que hago, no por quién soy. Ujú. Entonces, en ese momento había dos grandes tendencias, que era la tendencia del Big Data y la tendencia de la supply chain, y ya se estaba empezando a ver que eso era hacia donde iba el futuro. Y escuchando un día un podcast, creo que era, y escuché una reflexión que siempre se me ha quedado en la mente, que es, al final, el mundo son dos cosas, movimientos de dinero o movimientos de mercancías. Y dije, hostia, eso es muy real. Entonces decidí apostar por la supply chain, me apunté al máster que te explicaba y lo compaginé mientras trabajaba. Claro, yo venía de 4 o 5 años que no había tocado nada de logística, a excepción de lo que había hecho Ujú. en mis prácticas originales, en la empresa de transporte o en el grado universitario. Entonces pensaba, bueno,
me irá bien, pero tampoco con una super esperanza. Lo que pasó es que fue un éxito rotundo, es decir, saqué de 14 asignaturas 12 matrículas de honor, fui mejor expediente académico, fui mejor trabajo de final de máster, fui mejor expediente no solo del máster, sino también de la promoción de los estudios de economía de empresa, que es donde se englobaba el máster. Ok. Y además dio la gran casualidad de que uno de los profesores del máster era en aquel momento el director de logística de La Sirena. Y yo, pues como quería experiencia y quería entrar en este sector, creo que la mejor manera es trabajando, es decir, no solo con lo que estudias, sino viviendo lo que es realmente la logística. Entonces yo le pedí prácticas y casualmente me dijo que no de inicio, pero al cabo de 6 meses me lo volvieron a asignar como tutor del trabajo de final de máster. Ah, mira, el Y en destino. ese momento había habido un movimiento interno dentro de La Sirena, que él había cambiado de posición, el director logística era otra persona que llevaba mucho tiempo en la posición que yo ahora tengo en La Sirena, y me ofrecieron la posibilidad de entrar en La Sirena como becario. Entré con La Sirena como becario y a partir de allí fui creciendo hasta mi posición actual. Ujú. Sí, ahora Pero hablamos ese un poco fue de un la, poco de la el motivo parte. por el cual llegué al sector logístico. Luego al final de la entrevista te voy a preguntar si te alegras de ese cambio o si echas en falta algo del mundo audiovisual. Es un cambio bastante radical, la verdad. Pero mi sensación, Arnau, es que eres una persona que todo lo que haces lo haces a fondo. Es decir, estudiar 2 carreras, eh, la parte, en el máster, pues top de los resultados. El proyecto de fin de máster, me contaste el otro día que era un poco la temática, es súper interesante. Sí, es decir, al final yo soy una persona que me implico mucho, es decir, que al final cuando hago, lo intento hacer bien, porque hacer algo a medias tintas, pues no va conmigo, no me siento cómodo en ese entorno. Y al final es esto, es decir, y cuando es un tema que además de que es un tema interesante, porque al final cualquier persona gestiona su propia logística. Es decir, alguien en su casa Ajá. tiene su logística de ir a comprar al súper cada semana y tiene que ver a qué súper va, cuánto tiempo va a tardar, cuánto va a comprar, qué pasa si no encuentra un producto cuando va a comprar. Puede mirar opciones, es decir, usted pues puede comprar en el súper físico, puede comprar online, y al final todo el mundo hace esa gestión. Pues el hecho de hacerlo a lo grande a mí me fascina porque al final es buscar soluciones continuamente a los problemas que te van saliendo. Ujú. Porque como supongo que te dirán muchos de los que entrevistes, en la logística lo que hay son problemas. Es decir, cada día te viene alguien y te dice, hay un problema. Y tú dices, muy bien, vamos a solucionarlo. Es decir, no, yo no llego ningún día al trabajo y no me dicen, no hay ningún problema. Siempre hay problemas. Es decir, y mi función es solucionar problemas. Y, Sí. y eso es algo que también es divertido, porque al final tienes un día a día, pero el día a día no es siempre el mismo. Y eso también es un poco la motivación esta de, ostras, sí, voy a trabajar cada día y sé que me puedo encontrar y sé que no me puedo encontrar. Lo bueno es, que a mí también es una cosa que me gusta mucho, es el tema de planificar. El tema de saber lo que va a pasar o intentar adelantarte, intentar saber cuál es la siguiente etapa, la siguiente fase, Ujú. o si hacemos esto, ¿qué pasará? Es decir, esa parte a mí es la que quizá más me motiva de toda la parte de logística, la parte de planificación. Pero planificar y adelantar o anticipar es una cosa que dices, porque tu proyecto de fin de máster allá en 2018 ya hablaba de distribución urbana, de última milla y toda esta problemática que en los últimos, pues no sé, desde la pandemia, vamos a decir, ha sido como el top de los temas en la logística. Sí, bueno, de hecho hay una logística hay una logística de e-commerce previa pandemia y una logística de e-commerce post pandemia. Que Sí, antes, totalmente. es decir, que tuvieras muchísimos pedidos antes de la pandemia era como una quimera, nadie compraba por internet, era, ostras, ¿cómo me voy a la casa? Y si no estoy en casa, ¿qué va a pasar? Mm. Claro, y en ese momento, en España, el e-commerce era muy distinto del resto de Europa. En el resto de Europa, en ese momento, tenían un concepto de una logística de e-commerce mucho más moderna, que si la persona no está en casa, algún locker, o se lo puede dejar al vecino, o la persona se ha comprado un locker personal y le entregan el producto ahí en Ujú. casa, o había agrupación de pedidos, es decir, ahí estaban mucho más avanzados que aquí en España. Y en ese momento mi trabajo fue esto, fue buscar la oportunidad en la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Sabadell, de hacer un proyecto de logística integral de e-commerce. Es decir, cómo se gestiona una última milla, teniendo en cuenta que aparte había muchísima
previsión de regulación, vamos a decirlo así. Es decir, pues toda la parte de sostenibilidad, toda la parte de los ODS, toda la parte de zonas de bajas emisiones, es decir, toda esta parte sabíamos que iba a venir, no sabíamos cuándo iba a venir y además con el crecimiento previsto para el e-commerce. Nadie se esperaba lo del COVID, que fue un Ujú. boom. No, claro. Y es decir, que nos saltamos 20 años de golpe, pero todo el mundo sabía que eso iba a ir creciendo porque al final era un commodity, era una comodidad para los clientes. Entonces era, ostras, esto va a pasar, ¿cómo podemos ordenarlo y regularlo dentro de la ciudad de Sabadell? Y en ese momento lo que hice es un estudio socioeconómico de qué afectaba a la ciudad de Sabadell y cómo se podía mejorar. Y en ese momento, pues ideas que ahora son realidades en muchas ciudades, yo las proponía. Colocación de una red de lockers en parkings públicos. Eso en muchas ciudades ya existe. Ujú. Colocación Sí, sí, de, sí. de, lock- de, gesti- de lockers en aparcamiento, en gasolineras, en supermercados, en sitios de alta afluencia de tráfico. Pues también era una cosa que yo proponía. Uso de vehículos como bicicletas con carga o microhubs para agrupación de cargas, es decir, llega un camión a la ciudad, el camión va a un almacén pequeño dentro de la ciudad y allí se explota hacia camiones más pequeñas o hacia bicicletas de carga. Conceptos que todavía hoy no han terminado de implementarse. Pero todo eso en 2018, que era un momento que nadie se podía llegar a plantear esto, ahora en algunas ciudades ya son medio realidades, por no decir realidades enteras, que, que en ese momento tenían mucho sentido y como se ha visto en el paso de los años, pues eran cosas que podían ser reales. El gran problema es que esto se lo tienen que creer desde las organizaciones públicas y de las instituciones. Es decir, una empresa por sí sola que lo monte es muy difícil que pueda llegar a vivir de ello, porque al final los costes que se aplican a esto, otro gran aprendizaje de la logística. La logística siempre es un coste. La logística, a mí siempre me dirán, ¿tú cómo ganas dinero? Yo no gano dinero. Yo soy el que gasto el Intento dinero. perder lo menos posible. Exacto. Siempre es buscar esa eficiencia de decir, vale, pues lo voy a hacer así para no gastarme tanto, pero nunca seré capaz de ganar dinero haciendo logística. Entonces, es ver esto, es cómo intentar que una empresa subsista en este entorno tan competitivo de una logística de última milla, que Amazon hizo una cosa aquí en España, o todas las empresas de e-commerce tienen una cosa aquí en España que los clientes se piensan que el transporte es gratis, o que la logística es Claro. gratis, que no hay coste, cuando eso no es verdad. Entonces, y conseguir esto en una ciudad es mucho más complejo. O sea, que si hoy en día leyeses el informe este de la tesis final de máster, Sí. la mayoría de cosas estarían de actualidad. Correcto. Sí. De hecho, la única cosa que ponía allí, pero que yo la descarté para la ciudad, era el uso de drones. Joder. Pero eso era algo que yo en ciudades de Europa lo veo súper imposible. En Estados Unidos, en ciudades muy residenciales, con las típicas casas en Sí, avenidas o que sí. salen los Simpson, por decir algo, pues allí pues un dron quizá sí que tiene que sentido, pero en ciudades como las de Europa, que son ciudades muy concentradas, bloques de pisos y tal, lo veo muy complejo. Y en entornos rurales, tipo, pues, no sé, el donut de España, pues también, ¿no? Porque al final son distancias Sí. mucho más largas. El tema es el cubrir esa distancia, desde Claro. dónde sale el pedido para que pueda cubrir toda esa distancia. Jolín, oye, pues ya me dejarás leerlo, si se puede leer el informe. Era como leer una novela de Julio Verne, ¿no? Y dices: "Hostia", como alguien está preveyendo las tendencias, sobre todo mirando en otras zonas. Al final tampoco supongo que inventarías nada, simplemente te tenías la observación en otros países, en otras tendencias. Y te las imaginabas en España que, bueno, supongo que Spain siempre es diferente. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Tú que compaginas tanto, la vida profesional en empresa con la vida académica, ¿hay mucha distancia entre lo que, pues, se enseña en las aulas de lo que luego se vive? A ver, a nivel teórico, si hablamos a nivel teórico de lo que se enseña en las aulas, en mi caso, en el máster de dirección logística de la UOC, lo que se da es muy práctico, es decir, se puede llegar a aplicar. Lo único es, ya entra la persona, es decir, la persona tiene que ser capaz de ver la aplicación. Es decir, yo te puedo dar las herramientas para que tú me calculas una demanda, para que me hagas una organización de rutas, para que tal, pero luego hay una parte que es la parte de reflexión. Es decir, oye, yo esto tengo que saber dónde aplicarlo. Y allí
es donde yo encuentro que los estudiantes les falta ese paso. Es decir, hay muy pocos estudiantes que sean capaces de decir, vale, me han explicado esto lo traslado a mi realidad operativa, a mi día a día y lo aplico. Esa parte es la que quizá encuentro más a faltar. Pero yo, en cuanto a herramientas, sí que creo que están. También decirte, yo creo que las herramientas en logística desde en los últimos 20 años han evolucionado una barbaridad. Es decir, cosas que se pueden explicar ahora que hace 10 años, 5 años eran novedades, ahora ya parecen antiguas. Es decir, hemos entrado en un mundo de ultra digitalización y mucha automatización en procesos que muchas de esas cosas las han dejado para atrás. Para mí, hay una cosa muy importante que es que las personas en logística tienen que entender lo que hacen y tienen que entender los procesos. Yo no puedo ir a poner una automatización o una digitalización de algún proceso sin entender lo que quiero ganar, Claro. porque eso yo me lo encuentro. Es decir, yo en una de esas reuniones que hago, hacemos un caso de cadena de suministro de sector gran distribución, ¿vale? Y les presento un caso donde invento una empresa, les digo que esa empresa tiene un problema, de que tiene un almacén y tiene que decir si construye otro almacén o si externaliza la operativa, ¿vale? Y en ese momento, cuando tienen la decisión tomada, ¿vale? Yo los enfoco sobre todo a que vayan hacia la internalización, hacia la construcción de un nuevo almacén o de una nueva plataforma. Les pregunto, ¿qué tecnologías aplicaríais? Porque en los materiales de asignatura salen muchísimas tecnologías, RFID, picking automático, bueno, un montón de tecnologías aplicadas a la logística. Cuando ves el detalle de las tecnologías que aplican, dices, vale, pero me estás aplicando tecnologías que en el almacén de la empresa que tenemos no tienen sentido. Entonces, esa parte es la que quizá cuesta más a los estudiantes de trasladar a la realidad. Porque normalmente son perfiles que aún no han empezado su vida laboral. Bueno, en el máster sí, en el máster hay un híbrido, es decir, quizá es un 50%, es decir, hay 50% de estudiantes que salen de un grado que van directamente al máster, ¿vale? Pero ahí sí que hay un 50% de los estudiantes que ya son profesionales senior o que están en nivel de que son managers pero no son directores y lo que buscan es dar el salto a director, es decir, que sí que llevan muchos años gestionando operativas logísticas en diferentes empresas, algunas más grandes, otras más pequeñas, y lo que sí que hay profesionales que conocen las operativas. En esas personas o estudiantes sí que se le ve un grado de madurez algo más alto, pero aún así les falta quizá el tener un poco más de visión global, es decir, sí que están muy enfocados a la logística pura, es decir, a su día a día, a cómo funciona la operativa, y les falta un poco abrir el abanico y ver un poco más. Es decir, vale, tú estás viendo tu proceso, pero tu proceso en cadena de suministro afecta al de al lado, que puede ser el de ventas, puede afectar a marketing. Si no tienes stock y hacen una promoción, te puede afectar al de marketing, puede afectar al de compras, si el de compras está fuera de la supply chain, porque quizá tú tienes unas restricciones que no le has comentado. Es decir, todas esas cosas, pues falta esto, falta que abran un poco más el espectro y no solo miren la parte logística, sino que abren un poco más el... Me imagino que sí que habrá un montón de diferencia entre los que ya tienen una experiencia laboral y los que no. Yo imaginaría que los que no tienden a, joder, pues el pick to light, ¿no? Que pues está muy guay esto. Pero entonces, vale, pero ¿qué volumen de picking unitario hago? Que Claro, si a lo mejor me compensa tener personas en ese tipo de inversión. Imaginaría que sí que hay esa diferencia claro. O un ejemplo importante. más simple. En un almacén de congelado o de refrigerado, poner un pick con RFID, pues el sensor puede que falle, porque se Por congele, el frío, claro. se crea humedad. Es decir, claro, no puede ser que me propongas esto cuando hay otras soluciones que sí que encajan mucho más. Es decir, ese es un poco escenarios de este estilo los que me encuentro. No, está muy bien que podáis aportar desde el profesorado ese aspecto más realista, probablemente. Y hablando de tecnología, claro, la pregunta obligatoria. ¿La IA es parte de vuestro temario? ¿Es parte de tu día a día? ¿La logística? Yo realmente la IA la uso, pero no la uso mucho a nivel profesional, ¿vale? Es decir, no estoy aún en esa etapa. Es decir, sí que me gustaría estar para usarla más, pero la uso más tipo consulta básica,
o para ahorrarme algún cálculo, Sí. le digo, vale, esto, o cosas que son muy repetitivas, que las he hecho muchas veces, pues tengo el mismo chat con todo lo que he hecho, pues oye, replícame esto. Pero a nivel de explotar la IA, de usar agentes, de sacarle más provecho, aún no estoy en esa etapa. Pero tiene sentido de que sí que va a absorber gran parte de las tareas en la logística, ¿no? Hay mucha parte de logística que no sé si es repetitiva, pero sí es programática. Sí, es decir, hay mucha en cualquier proceso logístico hay administración. Es decir, hay un proceso Claro. administrativo que ese proceso administrativo se puede llegar a reducir muchísimo con el uso de la IA, porque al final, imagínate, en un almacén te llega el proveedor con un albarán. La lectura de ese albarán, la variación de ese albarán, que ahora mismo en muchos almacenes es un proceso manual, pues eso sí que se puede llegar a automatizar, porque al final es revisa esto contra esto. Es, Supongo que en la logística hay más ciencia que arte, sí, probablemente, eh, y hay un montón de datos, que es el caldo de cultivo perfecto para la IA. sí. Bueno, de hecho, el gran problema de los datos en logística es que no hay una estandarización muy clara. Es decir, que cada empresa tiene sus datos, cada empresa usa los datos como él quiere y el empezar a colaborar con datos es lo Mm, más complejo del mundo. De hecho, incluso dentro de la misma empresa, cada uno puede sacar el mismo dato, porque al final un Excel lo aguanta todo. claro. Es decir, yo puedo sacar un dato de un sitio, que otra persona puede sacar el dato de otro sitio, y nos ponemos y decimos, vale, yo he sacado este dato, yo he sacado este dato, y a mí me da una cosa y a ti te da otra. ¿Cuál es el correcto? Pues no lo sé. Sí, es Entonces, súper difícil de te- compartir datos. El otro día hacíamos un seminario que hablaba sobre la carta de portes, el documento digital de control, y como el principal reto que encontrábamos es que no hay nada unificado. claro, ¿Sabes? No hay una entidad nacional o europea a que tú le reportes los datos en cierto formato y lo empieces a modificar. Es como se van a crear redes, como pasó con la blockchain, que pues habían 7 blockchains distintas y entre ellas tampoco hablaban. claro. Bueno, yo, por ejemplo, yo sí yo utilizo Tableau, que es una herramienta de BI, Ujú, para hacer todos los cuadros de mando, para sacar los KPIs y todas las métricas. Y al final yo lo que hago es previamente me hago un trabajo de construcción de bases de datos. Es decir, de construir cómo quiero los datos con el objetivo que yo quiero sacarlos. Es decir, pues yo quiero sacar una métrica que me la dé por días y en otro caso que me la dé por semanas. Pues yo tengo que planificar esto, lo que te decía antes, no solo planificar los procesos, sino también planificar los datos que quieres para saber cómo los quieres y cómo los Fua, quieres eso trabajar. huele ahí a la legua. Claro, pero es esto, es un poco el objetivo. Es decir, al final, yo lo que busco, tanto en mis procesos logísticos como en mi planificación logística, es poder disponer de la información que necesito en el momento que la necesito. Es decir, Ujú. a mí no me sirve yo poderte sacar un informe hoy y no poderlo sacar nunca más, si es algo que yo voy a usar cada día. Y tampoco me compensa que ese informe lo tenga que sacar, que me tire una hora cada día en sacarlo, porque es un informe. Es decir, al final me voy a tirar una hora en sacar el informe y cuando tenga el informe lo voy a mirar y voy a decir, pues muy bien, ya lo tengo. Y al día siguiente haré lo mismo. Cuando lo suyo sería que yo tuviese el informe y dedicada una hora en sacar conclusiones de ese informe. Que eso es lo que, ligando con lo que me preguntabas de la IA, que es lo que la IA te tiene que ayudar. Uno, en generar el informe. Dos, en darte los insights clave para que tú, con el conocimiento humano, el conocimiento de la persona que está trabajando, pueda decir, vale, pues tengo esto, 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 tengo que hacer esto. Es decir, Sí, yo creo que nos vamos a confundir todos y que la etapa 3 también la vamos a delegar. Es, ¿y ahora qué hago con esto? ya. Probablemente porque es como muy cómodo delegarlo Sí. esta parte también. Pero ahí es donde quizá yo creo que es la parte donde la IA puede fallar más, porque al final sí Ujú. que la puedes entrenar, pero necesitas entrenarla muchas veces para que te dé exactamente lo que tú necesitas. Y lo que te decía antes, los problemas cada día son distintos. No, es muy difícil que te encuentres el mismo problema, exactamente el mismo 2 veces seguidas. Entonces, entrenar eso va a ser bastante complicado. Que yo decía que la logística es más ciencia que arte, probablemente en ese huequecito de arte que todavía nos queda ahí de eso, pues de saber interpretar, de saber navegar entre el problema de hoy, que es distinto al de ayer, distinto al de mañana, y acertar más que otras. Em, un poco siguiendo con esto de que eres, pues, con que vives con mucha intensidad todo, eh, te metes en logística, pero no en cualquier logística, te metes en el congelado. O sea, que probablemente es la logística más compleja que puede haber. Bueno, de hecho,
cuando hablas de logística de congelado, al final tienes dos opciones, la de parte de alimentación y la parte de farma, ¿vale? Yo no he trabajado nunca en farma, pero me han dicho que en farma se vive muy bien, porque Se vive muy bien. los ritmos son muy tranquilos, hay mucha planificación, todo lo vas viendo con tiempo, es decir, hay un control muy riguroso, es decir, hay mucha normativa, pero todo es mucho más relajado. En cambio, donde yo estoy, que es el retail, eso es una bomba. Eso es continuamente la demanda varía, continuamente hay promociones, continuamente te falla un proveedor porque no tiene producto, porque la alimentación no tiene producto, se tiene que buscar una alternativa, cómo provisionas. Te- Temporalidad, te claro, entiendo. trabajas con márgenes mucho más bajos que en una logística de farmacéutica, entonces lo que decíamos antes, el ajuste del coste tiene que ser mucho más intenso, tienes que trabajar con costes mucho más bajos, buscar más eficiencia operativa, es decir, todo esto pues genera más complejidad y unido a la propia complejidad de mantener la temperatura Mm, y mantener la trazabilidad, correcto. que eso Alimentación, temperatura y exacto, y distribución, un capilar o la distribución que tengáis, que también aumenta la complejidad. Y dentro de esa complejidad, además, tú no te has quedado quieto. Has no. estado implementando multitud de herramientas y de proyectos de diferente índole. Sí. De hecho, yo cuando llego a donde estoy ahora, al final, al final, cuando llegas a cualquier sitio, pues yo es que soy una persona analítica, me gusta analizar, me gusta ver, me gusta saber lo que hay para saber dónde estoy y para saber hacia dónde me puedo mover. Mm, Y, y cuando yo llego allí, pues sí que era una empresa que lleva mucho tiempo funcionando, pero que había quizá tenía mucha estructura de datos, porque eso sí que lo tenían muy bien trabajado. muy bien. Había procesos muy marcados, había un proyecto de 5S, de mejora continua, todo eso estaba muy bien, pero la parte de dar el paso final hacia digitalizar algo más, o en eso que decíamos, reducir manualidades, quizá no estaba hecho. Entonces, yo lo que veo es esto, es decir, primero, en el sector alimentación, lo primero que tienes que hacer es tener bien ordenada la demanda, es decir, que no tengas esos picos y valles, es decir, lo que decíamos antes, planificación. Pues primero lo que hacemos es implantar una herramienta de forecast y de planificación, que no solo cubra el aprovisionamiento de la plataforma a las tiendas, sino que cubramos toda la cadena de suministro, desde Ujú. proveedor hasta cliente final. Luego miramos y decimos, vale, pues otra pata que también es muy importante, la pata de la distribución. Es decir, las rutas que tenemos son realmente óptimas, tenemos un control de estas rutas, sí, tenemos la digitalización de la parte de la gestión de flotas. Todos los camiones tienen GPS, pero vamos un paso más allá, vamos a intentar mirar si las rutas que estamos haciendo son óptimas, si las rutas las podemos apretar algo más o sacar mejor rendimiento o una cosa muy simple, tener mejores datos. Es decir, pues registrar Eh, cuándo está llegando el chofer, ujú. tener un control más claro, que no se tenga que coger un administrativo e ir apuntando a qué hora ha llegado o tal. Pues toda esa parte, una digitalización. La parte de explorar nuevos tipos de almacén. Es decir, al final, nosotros en la compañía donde estoy tenemos un almacén muy tradicional. Es el almacén más simple que puedas ver. Un almacén con estanterías y el preparador que se va moviendo de arriba y abajo. Entonces, Bien abrigado. bien abrigado, eso sí, y con picking por voz. Bueno, Entonces, claro, ¿qué pasa? En un almacén de congelado, de cada hora de trabajo, te tienen que descansar 15 minutos. Es decir, trabajan 45, descansan 15. Entonces, de 8 horas que contratas a una persona, realmente está trabajando 6. Efectivas son 6. Claro, mm, tienes 2 horas de pérdida. Claro, esto, ostras, esto quizá ahí tienes una oportunidad de mejora. Pues, y viendo que el frío es penoso, es decir, al final te puede generar más bajas por resfriados, porque la persona, ostras, no hay tanta gente que quiera trabajar a menos 20 grados. Pues todo claro. esto es, ostras, vamos a mirar a ver si hay alguna solución que podemos sacar el preparador fuera y preparar a una temperatura más normal y que el producto es el que esté en congelado y de hacer que el Ujú. producto, pues estudiar todo esto también lo hemos estado viendo. No hemos aplicado nada, pero lo hemos estado viendo. Pues toda esta parte, la parte de digitalización de muelles, es decir, lo que te decía antes, planificar. Queremos que los proveedores se reserven, es decir, queremos que los proveedores vengan y digan, vale,
yo te digo cuándo voy a venir, como si fuera un restaurante. Ahora Ujú. cuando vas a un restaurante, todo el mundo te pide que reserves. Pues lo mismo, me reservo un slot de descarga. ¿Por qué? Porque si yo sé que tú te reservas una descarga, yo te pondré los recursos en el momento que toque y me evitarás la saturación, ¿no? Me evitarás que tengas 25 trailers delante de mi instalación esperando turno y el chofer cabreado, Totalmente, ah, totalmente. todo eso. Pues toda esa parte, digitalizar la supply chain, es algo que a mí también me gusta mucho. Porque además tú no es que puedas tener producto en playa esperando la carga. Claro, yo lo tengo en una playa de congelado, pero ese es un poco lo que yo busco. Es decir, al final, yo obviamente hay mucha solidez a nivel estructural, de organizativo, de muchos años, pero ahora se tiene que dar un paso más, es decir, es buscar esa digitalización, esa mejora de procesos, mejora de Ujú. flujos, de intentar tener más datos también, es decir, porque si yo puedo saber un operario cuántas cajas está moviendo cada hora, si lo sé de todos los operarios, puedo llegar a decir, vale, pues todos estos operarios en 8 horas me van a mover tantas cajas. Entonces, si yo sé que el sistema de aprovisionamiento me va a solicitar tantas cajas y yo tengo X menos cajas, tendré que pedir más personas. Pues toda esa planificación también es algo que aporta muchísimo. Y yo abogo por eso, es decir, yo abogo por tener mucha planificación y mucho control operativo a través de los datos. Súper interesante. La verdad es que eh, entiendo que tú con todos estos proyectos en estos años, pues habéis ganado un montón en eficiencia. Em, Oye, Arnau, yo tenía una pregunta, ¿te volveremos a leer en la newsletter o qué? Bueno, lo de la newsletter fue un poco un proyecto que salió con uno de los proveedores que implementamos el sistema de aprovisionamiento de almacenes y de tiendas, que me invitaron justamente con un compañero que se llama Gorka de Obesco. Participé en una sesión en Barcelona donde hablábamos de cómo afectan las promociones a la logística, para decirlo así, básicamente. Y salió esa idea y dice, hostia, este creo que es un tema que no hay mucha información a nivel, si te empiezas a buscar por internet, hay poca información sobre cómo Ujú. afectan realmente las promociones a la logística. Siempre hay cómo afectan las promociones a marketing, cómo afectan las promociones a ventas, pero nunca ha habido No, al final se cómo afectan tensa las la promociones cuerda a en la logística. parte Nadie se, logística. nadie se acuerda de nosotros. Y dije, ostras, creo que está bien, en base a mi experiencia y a mi conocimiento también del máster y a búsquedas y a hablar con gente que conocía, pues ostras, creo que estaría bien plasmarlo y explicar cómo afecta esto a la logística y también añadirle una perspectiva de lo que te decía antes, digitalizar logística, mejorar transporte, cuáles son las preocupaciones de un logístico en, Ujú. en una empresa, sea de lo que sea. Pues esto es lo que intenté plasmar un poco en la newsletter. La Pues yo te newsletter, animo a seguir. Desde luego yo voy a estar pendiente para seguirlo. No la conocía y la voy a estar siguiendo. Porque además, no sé si te pasa a ti, pero a mí me apetece leer cosas humanas, frescas, o sea, pensadas por alguien, no por una IA, ¿no? Que ahora todo lo que lees en LinkedIn y demás es como, ¡fua! Son refritos un poco todos iguales. claro. Bueno, era eso, al final era un poco plasmar mis experiencias o mis conocimientos en un documento que a cualquier otra persona le pueda llegar a servir. Es decir, yo no espero que sea un documento académico como puede ser un documento de los que salen en el máster de dirección logística. Y yo lo que espero es que sea un híbrido, es decir, que haya una parte de conocimiento teórico, pero Ujú. que tenga mucha parte práctica. Algo práctico con fundamento, ¿no? En realidad Sí, es. porque al Oye, final, pues voy a estar pendiente. Si lo retomas, me avisas, porque yo llevo ya 8 años también en el mundo de la logística y he aprendido un montón. Y lo que me queda por aprender de gente que realmente os motiva tanto y que trasladáis tanta energía en realidad con todo lo que hacéis. Pues Arnau, yo no te entretengo más. Sí hay una pregunta que te quiero hacer, porque te quiero hacer a todos nuestros invitados, que es, si te encontrases con el Arnau de 2017, 2018, 16 incluso, que está pensando en la logística, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese Arnau? pues mira, yo lo que te he dicho antes, es decir, al final, el mundo actual, la sociedad actual, por bueno o por malo, son dos cosas: movimientos de dinero, movimientos de mercancías, ¿vale? Logística es eso, logística es movimientos de mercancías que tienen que estar acordes con movimientos de dinero.
Ujú, y que durante muchos años se ha considerado la logística am, como algo secundario, como algo que se tiene que hacer porque toca, porque si yo compro algo y tú vendes algo, alguien lo tiene que traer de un sitio para otro. ujú, Y no se ha visto como una fuente de ganar. Es decir, y si te fijas, empresas superpunteras como Amazon, como Inditex, que han hecho grandes inversiones en logística, am, es porque han visto esto. Han visto que que la logística, si la trabajas y generas unas sinergias entre todos los procesos de la empresa, creas una fuente de valor, que ese es el segundo objetivo. Es decir, am, generar esto, cómo la logística se puede convertir en un valor por las empresas, porque al final cualquier empresa pequeña es muy difícil que monte una gran logística. Normalmente se irá a un operador logístico, externalizará su almacén, externalizará su distribución y ahí se quedará. Pero si vas un poco más allá, puedes llegar a decir, vale, ostras, la logística me aporta, me genera valor, me da un trato diferencial. Es decir, yo sé un operador logístico, si no me cumple, le voy a decir, oye, que no estás cumpliendo y te voy a penalizar. Y el operador logístico le será un poco igual porque yo seré un cliente y tendrá 50 más detrás. Claro, Entonces, sí. buscar ese trato personal, ese tener el producto en el momento adecuado, eso quien lo consigue es la logística, no, o la supply chain, no es el de ventas. El de ventas lo que tiene que preocuparse es vender. Y el de ujú. marketing es de tener un producto lo suficientemente bueno y con un precio lo suficientemente atractivo para vender más. Pero la logística es quien te va a colocar el producto allí, quien va a hacer que un cliente que vaya a una tienda o que vaya a una web diga, vale, quiero comprar esto porque me lo vas a entregar mañana y el otro de al lado me lo entrega pasado mañana. Pues entonces hay un hecho diferencial allí. Correcto. Entonces, O la logística inversa también, bueno, que es un claro, tema que también daría, supongo, para otra para sí, otra media hora, o sea que pero es eso, para mí es eso, yo lo que le diría a mi Arnau del pasado es eso, que al final se tiene que ver, en el futuro yo creo que la logística se convertirá en un elemento de más valor para todas las empresas, como algo muy diferencial y que no solo será el producto el que diferencia una empresa de la otra, sino será el servicio logístico que le está dando Ujú. al cliente. Y es eso, y creo que durante muchos años no se ha trabajado lo suficiente en el sector logístico y que hay mucho margen de crecimiento y mucho margen de innovación de aplicar cosas. también creo que si te encontrases al Arnaud del pasado, del 2017-18, esto que le cuentas tampoco le sorprendería mucho. Yo creo que ya estabas pensando en estas cosas hace casi Sí, 10 años. probablemente sí. De hecho, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gusta de hacer de tutor y de profesor en el máster es para conocer a gente joven Mm, y para conocer otras perspectivas. Es decir, al final, una de las cosas que hago también es dirigir trabajos de final de máster. ¿Vale? Es decir, yo cada año, cada semestre me asignan uno o dos estudiantes y estoy con ellos dirigiendo un trabajo. Y me traen ideas que salen de mi realidad actual Claro. o quizá conozco una parte, no conozco el 100%, y eso a mí me aporta muchísimo porque veo otras realidades de otras empresas, de otros sectores, de otras maneras de pensar. De hecho, por ejemplo, dirigí el trabajo de una chica que vivía en Alemania, que trabajaba en Lidl, creo que era, como gestión de la logística inversa. Y en Lidl tenía un gran problema. Bueno, esa chica tenía un gran problema, que es, claro, yo en mi trabajo tengo que decidir si un producto se retorna, se destruye o le damos una segunda vida. ujú. Y claro, ¿y cómo mejoro esto? ¿Y cómo lo hago cuando me llega al almacén? Pues con ella lo que hicimos es una matriz para poder decidir, depende del margen de que te dé el producto, cuál es la manera más eficiente de gestionarlo. Pero estos son ideas que salen y que quizá en tu día a día no las planteas, pero que es lo que te decía, hay mucha mejora en el ámbito logístico, desde Es muy muchos interesante, te procesos. permite Y conocer un poquito, pues, otros sectores, claro. claro, y cuando te pones en temas de logística sectorial, es decir, que te pones a mirar, pues, gran distribución Ujú. es totalmente distinto al sector de farma, o totalmente al sector textil, o totalmente diferente al sector de automoción. Al final, cada sector tiene sus casuísticas que sí, puede haber mucha mejora y al final es esto, a mí es lo que me gusta de la logística, que no es algo que
y es como un financiero que puedes llegar y los números son los números y poco te puedes llegar a mover, porque al final siempre hay un estándar muy marcado de que Hombre, si siempre te entras quedas, en te quedas ahí. en las finanzas inventivas, entras en una zona peligrosa, así que Claro, por eso. Entonces, en cambio, la logística es que tienes mucho margen, es decir, tienes la parte esta creativa, es decir, la gente cuando piensa en logística dice, ostras, es muy aburrido, porque al final es un almacén, un camión, mueves ujú, arriba y abajo, pallets, cajas. Dices, pero a ver, pero hay otra visión que es, piensa cómo hacer eso, piensa cómo puedes mejorar este proceso. Ostras, pues lo estamos sirviendo de esta manera. Pues la mejor manera de hacerlo, o quizá no, pero ¿y por qué lo hacer así? Porque lo he hecho toda la vida. De hecho, pues sí, a sí, mí, sí. cuando yo estudié, hice un Executive MBA también, y una de las cosas que más me marcó en el Executive MBA, yo tenía un profe que nos explicó una historia, él era consultor y nos contó que estaba en Mercabarna. No sé si conoces un poco Mercabarna. Mercabarna es Más o menos. Imagino que como como es como cada Mercamadrid, donde hay todo el efectivamente. producto fresco que se distribuye en Barcelona. Entonces él estaba allí de consultor con una empresa y estaban arriba, en una pausa de la consultoría, y estaban viendo todo Mercabarna, cómo se movían los palets de arriba y abajo, y veían un señor que movía un palet, un señor muy mayor que movía un palet y de repente se le cae el palet y se pone las manos a la cabeza, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía, se pone ahí muy alterado a recogerlo y tal. Y el consultor le dice, ostras, ¿has visto esto? Dice, sí, sí. Dice, ese señor se llama Manuel, lleva más de 40 años trabajando con nosotros. Dice que hasta, y le pregunta al consultor, está preocupado porque ahora le van a echar una bronca porque se le ha caído todo el producto y lo tendrán que tirar. Y dice, no, no, él no está preocupado porque se le ha caído el producto y le van a echar una bronca. Él está preocupado porque se le ha caído el producto y él piensa que ese producto va a dejar a familias de Barcelona sin comer, porque ese es el sentido de su trabajo. Él viene aquí cada día diciendo que él va a alimentar Barcelona. Mm. Y esa frase, esa explicación, ese ejemplo, me quedó muy marcado a mí. Es decir, yo por qué voy a trabajar cada día donde voy, o yo por qué o porque yo hago el máster como tutor o como profesor. Y al final es encontrar un poco el sentido por qué haces las cosas. Porque si te lo pregunto a ti, dirás, ¿por qué vas a trabajar cada día? Pues por dinero. Yo ya lo sé que vas a ir a trabajar por dinero. Todo el mundo va a trabajar por dinero. No hay nadie que vaya a su trabajo porque le gusta y no le van a pagar nada. Es decir, habrá los que les guste y además les paguen, que ese es el Correcto. objetivo. Entonces, es un poco esto. Y en la logística es esto, es encontrar por qué te gusta la logística. A mí me gusta por esto, porque es planificar, porque cada día es distinto, porque cada día es una cosa nueva, porque salen proyectos, es decir, de la nada te sale un proyecto y dices, ostras, vamos a hacer esto, porque esto puede aportar valor y podemos mejorar la eficiencia de la empresa. Pues es esto, es encontrar Ah, ese oye, sentido. menudo chute logístico me has dado en esta media hora. Te agradezco un montón los insights, las frases motivadoras. Me voy a quedar con lo del mover dinero y mover personas. Sí, Me voy a quedar con lo de alimentar Barcelona. Es una frase que trasladada pues, a cada uno a su realidad es bastante más potente de lo que pueda parecer. Y de nuevo, pues te agradezco un montón que hayas compartido con nosotros en primera persona tu experiencia. Te deseo mucha suerte en los siguientes proyectos que seguro van a ser súper interesantes y muchos. Y lo dicho, avísame si reactivas la newsletter, que yo seré el primero que la lea. perfecto, Fran. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que haya aportado, que las Mucho, personas mucho. que lo escuchen y lo vean, pues digan, hostia, hagan un cambio de mentalidad y dicen, hostia, pues esto no lo había pensado. Y es esto. Y muchas gracias. Y si la reactivo, serás el primero en saberlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Arnau. Igualmente. Hasta ahora.